Meditando la palabra del Señor de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento del libro Primera de Samuel, desde el capítulo 28 en adelante, David con los filisteos. Los filisteos van a la guerra contra Israel. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquis dijo a David: bien sabes que debe venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: ahora vas a saber bien lo que vas a hacer tu servidor. Dijo Aquis a David: con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto y todo Israel le había llorado. Fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron, acamparon en Sunén. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y tembló sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueño, ni por el Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme una nigromantes para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y le dijo: adivíname por un muerto, invócame al que yo te diga. La mujer le respondió: sabe muy bien que Saúl suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes una trampa a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: por vida de Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: invócame a Samuel. Cuando la mujer divisó a Samuel, lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey contestó: no tema, pero dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y, cayendo rostro en tierra, se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me perturba invocándome? Respondió Saúl: estoy muy angustiado. Los filisteos mueven guerra contra mí y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por los profetas ni en sueño. Te he llamado para que me indique lo que debo hacer. Contestó Samuel: ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y te ha convertido en tu enemigo? Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. ¿Por qué no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalek? Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. Y contigo entregará Yahvé también a todo Israel en mano de los filisteos
mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra, cual largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerza porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl y viendo que estaba tan conturbado, le dijo: Tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha pues tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que coma y tenga fuerza para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo: No quiero comer. Pero sus ayudantes, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y comió unos panes hacimos. Lo sirvió a Saúl y a sus ayudantes. Lo comieron, se levantaron y se marcharon aquella misma noche. Los filisteos concentraron todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Jezreel. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de sus centurias y millares. Por su parte, David y sus hombres marchaban en retaguardia con Aquis. Dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Respondió a los príncipes de los filisteos: Es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo día y año y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron: Manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará el favor de su dueño mejor que con la cabeza de nuestro hombre? ¿No es este David de quien cantaban en coro: Saúl mató a millares y David sus miriadas? Aquis llamó a David y le dijo: Por vida de Yahvé, que tú eres leal y me habría gustado que formara parte de mis tropas, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero no eres bien visto por los príncipes, así que vuélvete y vete en paz. Así no hará nada que pueda molestar a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquis: ¿Qué he hecho yo y qué ha hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey, mi señor? Respondió Aquis a David: Lo sé, me eres gratos como un ángel de Dios, pero los príncipes filisteos han dicho que no baje al combate con nosotros. Ponte en marcha de madrugada con los servidores de tu señor que han venido contigo e id al sitio que os es asignado. No guardes resentimiento en tu corazón porque me eres grato. Levantaos de mañana y partid en cuanto sea de día.
David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Sisera, los amalecistas habían hecho una incursión contra el Negué y contra Sisera. Habían irrumpido en esta ciudad y la habían incendiado. Se llevaron a las mujeres que habían allí y pequeños y grandes, pero no mataron a nadie, sino que se lo llevaron cautivo y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaban incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban comenzaron a gritar y lloraron hasta quedar sin aliento. Se habían llevado a las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David se hallaba en grave apuro, pues la gente hablaba de apedrearlo. El espíritu de toda la gente estaba repleto de amargura. Cada cual se lamentaba por sus hijos y sus hijas, pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé diciendo: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó: persíguela, porque de cierto la alcanzará y librará a los cautivos. Partió David con los 100 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres. 200 se quedaron, pues estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. Diéronle también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó: ¿a quién pertenece y de dónde eres? Respondió: soy un muchacho egipcio, esclavo de un amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace 3 días. Hemos hecho una incursión contra el Negué de los quereteos y el de los Judá y contra el Negué de Caled, y hemos incendiado Sisera. Díjole David: ¿podría guiarme hacia esta banda? Respondió: júrame por Dios que no me matará y que no me entregará en manos de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. Lo guió y lo hallaron desparramados por todo el campamento, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de Filisteo y en territorio de Judá. David lo batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camello y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres,
nada le faltó, ni pequeño ni grande, ni sus hijos ni sus hijas, ni el botín, nada de cuanto le había capturado. David se lo llevó todo. David se quedó con todo el ganado menor, pero llevaron el ganado mayor delante de aquel rebaño, diciendo: este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres que, demasiado fastigados para seguirle, se habían quedado en el torrente Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y le saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David dijeron: a los que no han venido conmigo no se le dará el botín que hemos salvado, sino solo sus mujeres y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo: no hagáis así, hermanos míos. Con lo que Yahvé nos ha concedido, nos ha guardado y nos ha entregado en nuestras manos a estas bandas que vino contra nosotros. ¿Quién nos dará la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja a la batalla, y esta la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá igual. Y desde aquel día en adelante los estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Cuando David llegó a Sisera, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus paisanos, con este mensaje: aquí tenéis un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé, a los de Betul, a los de Ramos del Negué, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Sismot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de la ciudad de los Yeratmeelitas, a los de la ciudad de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Borazán, a los de Atá, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde anduvo David con sus hombres. Los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los guerreros de Israel huyeron ante los filisteos, pero cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Apretaron tan de cerca a los filisteos a Saúl y a sus hijos que acabaron matando a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijo de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl cuando fue descubierto por los tiradores, los hombres del arco. Saúl se atemorizó ante ello y dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl, sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban del lado fronterizo del valle y del otro lado del Jordán vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron su ciudad y huyeron. Los filisteos llegaron y se establecieron en ella.
Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboé. Cortaron sus cabezas y les despojaron de su arma, que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva en sus templos y a su pueblo. Depositaron su arma en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo de los muros de Besán. Los habitantes de Yabé de Galaad se enteraron de lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces se pusieron en marcha todos los valientes y, caminando durante toda la noche, tomaron del muro de Besán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y vuelta a Yabé lo incendiaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarindo de Yabé. Después ayunaron 7 días. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Sisela. Al tercer día llegó del campamento unos de los hombres de Saúl con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David, se echó postrado en tierra. David le dijo: ¿De dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que la gente ha huido de la batalla, han caído y han muerto muchos soldados, y también han muerto Saúl y su hijo Jonathan. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabe que han muerto Saúl y su hijo Jonathan? Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y al verme me llamó y me puse en su disposición. Me preguntó quién era y yo le respondí que era un amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me han acometido un vértigo, aunque todavía estoy con vida. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, y se lo he traído aquí a mi señor. David se desgarró su vestido, y lo mismo hicieron los hombres que le acompañaban. Hicieron duelo, lloraron, ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonathan, por los pueblos de Yahvé y por la casa de Israel, doliéndose de que hubieran caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un forastero amalecista. Prosiguió David: ¿cómo no has respetado al ungido de Yahvé y te ha atrevido a alzar su mano para matarlo? Llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo: solo tú eres responsable de tu muerte, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste que había matado al ungido de Yahvé. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Estaba escrita en el libro del justo, para que aprenda el arco los hijos de Judá. Dijo: la gloria Israel ha sucumbido en tus montañas, como han caído los héroes.
No lo anunciéis en Gat, no lo divulguéis por la calle de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, que no salten los gozos las hijas de los incircuncisos. Montaña de Gelboé, ni lluvia ni rocío caiga sobre vosotras, ni seáis campo de primicia, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, sino de sangre, de muerte, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águila, más fuertes que leones. Hija de Israel, por Saúl llorad, que con púrpura os vestía y adornaba, que enjollaba con oro vuestro vestido. Cómo cayeron los héroes en medio del combate. Jonatán, caíste muerto en la altura. Lleno estoy de angustia por ti, Jonatán, hermano mío. En extremo querido, tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres. Cómo cayeron los héroes, cómo perecieron las armas de combate. Después de esto acontecimiento, consultó David a Yahvé, pues subir a alguna de las ciudades de Judá. ¿Es posible subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? Le respondió, a Hebrón. Subió allí David con sus dos mujeres, Ahinoam y a Jezreel, Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David mandó que subieran con él los hombres que estaban a sus órdenes, cada cual con su familia, y se asentaron en la ciudad de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad para decirle que Yahvé os bendiga por haber sido tan leales con Saúl, vuestro señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con vosotros leal y fiel. También yo os trataré bien por haber hecho esto. Y ahora tened fortaleza y sed valeroso. Saúl vuestro señor ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido a mí como rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaim. Lo proclamó rey sobre Galaad, sobre la Aserita, sobre Jireel, sobre Efraín y Benjamín, y sobre todo Israel. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años solamente. La casa de Judá siguió a David. El tiempo que estuvo David en Hebrón como rey de la ciudad de Judá fue de 7 años y 6 meses. Aner, hijo de Ner, y los hombres al servicio de Isbaal, hijo de Saúl, partieron de Mahanaim con dirección a Gabaón. Salieron también Joao, hijo de Sarvia, y los veteranos de David, y se encontraron cara a cara cerca de la alberca de Gabaón. Entonces se detuvieron unos a un lado de la alberca y lo otro al otro lado. Dijo Abner a Joao,
que se dispongan los muchachos a luchar delante de nosotros. Respondió Joab, de acuerdo. Se prepararon y avanzaron los designados, 12 por Benjamín y por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de las Rocas. Está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pie como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner sin desviarse en su carrera ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se volvió y le preguntó: ¿Eres tú Asael? Respondió: sí. Abner añadió: apártate a la derecha o a la izquierda, atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de su despojo. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió Abner: apártate de mí si no quieres que te derribe de un golpe. ¿Con qué cara voy a mirar luego a tu hermano Joab? Abner, al ver que no quería apartarse, le hirió en el vientre con el extremo de la lanza que le salió por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todo cuanto llevaban al lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Giaf, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaministas se agruparon tras de Abner en cuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabe que al cabo de todo será amargura? ¿Hasta cuándo espera para decir a las tropas que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que de no haber hablado tú, mi hombre no habrían dejado de perseguir a los tuyos hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a lo de Israel. Así cesó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la Arabá, pasaron el Jordán, recorrieron todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército de los veteranos de David. Faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Abner 370 hombres. Se llevaron a Asael y lo enterraron en el sepulcro de sus padres en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron hasta Hebrón al despuntar el día. Hermanos, leyendo la palabra de Dios aquí en el libro Primera de Samuel, nos damos cuenta que Saúl fue el primer rey elegido del pueblo de Dios y que ahí empieza al morir Saúl el inicio del reinado de David. Es una historia
que cronológicamente nos ayuda a entender la venida del Señor Jesucristo y desde dónde está hablando Dios desde el mismo Antiguo Testamento, anunciando que el Mesías iba a llegar a nuestros días hasta la eternidad y por la eternidad, por cada uno de nosotros, que iba a tocar nuestro corazón, que reinaría y que Él era Él mismo en persona, el Emmanuel con nosotros, y que al venir a cumplir esa misión nos dejaría a su Espíritu Santo para capacitarnos y darnos la fuerza de mantener esa fe firme en que nosotros teníamos una vida con el Señor. Es importante estudiar la palabra de Dios porque históricamente nos edifica, pero cronológicamente nos hace ver que ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a cada uno de nosotros, aunque nosotros estemos esperando un acercamiento y una vida en una relación personal con el Padre. Cuando nos apartamos del pecado y nos humildamos y le aceptamos a Él que sea el Señor, que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas por siempre.